Buenas tardes, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes, solo sobre los temas. Suscribiros al canal, básico, porque podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana, que sabemos que nos sigue de esos lugares. Bueno, dicho esto, vamos a la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Isabel Ward, que es fundadora de Yoga Anandamaya, ¿no? Isabel. Anandamaya, sí. Anandamaya, que ya tendrás favor de explicarnos adelante, más a la mitad del programa. Sandra Camarena, que es creadora de Plataforma de Bosque de Luz y psicóloga holística. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Súper, gracias por tenerme aquí de vuelta. Lo sé, me encanta que estés. Y Carmen González, que es profesora de yoga y mindfulness, entre otras cosas que también tendrás favor de comentarnos. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Pues nada, si estamos listos, vamos con el tema, y es ¿por qué nos cuesta decir que no, no? Y esta es una situación que le pasa a mucha gente y que nos afecta más de lo que pensamos, según con quién sea. Así que vamos a empezar por algo sencillo. Sandra, ¿por qué piensas que nos cuesta decir que no? Pues creo que tiene todo que ver con nuestro rechazo al rechazo, aunque suena redundante, a nuestra gran herida de abandono. O sea, creo que el no lo vivimos desde ese lugar, ¿no? Como que socialmente, desde que somos niños, no nos enseñan que es como parte de la vida, como hay sís, hay nos. Y generalmente vivimos desde que somos pequeños el no como un rechazo, generalmente por cómo viene, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera tememos decir que no porque, uno, sabemos cómo se siente, que te digan que no, y no queremos provocar eso en otra persona porque puede ser que nos rechacen, ¿no? Puede ser que nos abandonen, puede ser que no. Entonces, yo creo que a pesar de que es una palabrita tan sencilla, toca fibras como muy, muy, muy profundas de nuestro corazón. Pues totalmente cierto, ¿no? Además, ahí empieza la preocupación por lo que piensan los demás, que vamos a ver por qué no es tan inteligente. Carmen, ¿qué piensas? ¿Por qué nos cuesta decir que no? Pues estoy de acuerdo con Sandra, es decir, creo que el mayor temor que tenemos es el no vernos aceptados, reconocidos por el otro. Entonces, muchas veces nos dejamos machacar por no poner nuestros límites y nuestras fronteras a los demás usando pues es una negación que si tú lo usas de forma asertiva no tiene por qué ser algo malo, sino creo que además utilizando bien el saber decir que no, lo que haces realmente es que te da más poder, ¿no? Porque al final te refuerza a ti como persona. Si a todo decimos que sí, ¿no? Que hoy en día se les educa así a los niños, lo siento, es que estoy muy en contra de ciertos tipos de educación que veo ahora mismo en familias jóvenes, de no decir nunca que no al niño. Pues bueno, hay que poner límites y no al niño. De adultos hay que poner límites. Entonces creo que no lo hacemos porque pensamos que vamos a ofender al otro, porque yo quiero sentirme reconocida por el grupo y por el otro, entonces ahí es donde viene el problema, ¿no? Pues ok, totalmente de acuerdo, y sí, estoy contigo en de que es interesante aprender a decir que no, y es muy sano, y vamos a ver también por qué. Isabel, ¿qué opinas tú? ¿Por qué nos cuesta decir que no? Bueno, pues yo estoy de acuerdo tanto con Sandra como con Carmen en lo que han comentado. Y bueno, yo me estaba ahora cuestionando, ¿no? Que si nos cuesta tanto decir no como si nos cuesta decir sí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está detrás, ¿no? De nuestro comportamiento, ¿no? Y en el caso, como ha mencionado Sandra, ¿no? Pues puede haber un tema del rechazo. Y entonces al identificarnos con él, poder estar utilizando una estrategia para no estar siendo rechazado. ¿Utilizamos esa estrategia igualmente para decir cuando decimos sí? ¿Podemos estar utilizando esa estrategia, por ejemplo? A mí se me ha venido a la cabeza gente que dice no de forma sistemática. No a los que les cuesta decir no, sino a los que dicen no de forma sistemática. ¿No es esa otra estrategia que hay detrás de un comportamiento, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo, ¿no? detrás que hay de los comportamientos que estamos utilizando de forma más reiterada?
Y bueno, eso es lo que se me ha venido a la cabeza y quería pues ponerlo compartirlo, ¿no? Pues para darle a esta conversación un poco más de Pues fondo. eso es así, ¿no, Isabel? A mí lo primero que se me viene es inseguridad. Porque si yo no estoy de acuerdo, si no vibro, si no quiero, si no me apetece hacer algo, ¿por qué tengo que llenar las expectativas de los demás o hacer lo que los demás esperan diciendo que sí? Si yo estoy seguro de lo que soy, de lo que valgo, creo que es un tema mucho que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Ahora, Sandra, ¿cómo nos afecta el no saber decir que no? Porque hay mucha gente que puede parecer que es una tontería, pero para mucha gente no lo es, ¿no? El que no sepas negarte de alguna forma o de alguna manera a lo que te piden. No, a ver, es que es lo que decía, como parece muy simple, pero es que realmente es súper profundo. O sea, hay que entender, creo que luego es como que está enmascarada la situación, ¿no? Porque pensamos que decir que no tiene que ver con el otro. Y muchas veces en el no saber decir que no al otro, o sea, me estoy diciendo, en decirle que sí al otro, me digo que no a mí mismo. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el verdadero problema que trae el no saber decir que no. Que cuántas veces hacemos cosas que van en contra de nosotros mismos, que ahí es lo interesante, ¿no? Que ahorita que decías de la confianza, sí tiene que ver con el amor personal, porque ¿por qué sí soy capaz de decirme a mí que no y de decirle que sí al otro, pero al otro me cuesta trabajo decirle que no? Es como eso, no quiero ir a la fiesta, pero no quiero ofenderle, entonces le voy a decir que sí a costa de mí. Eso sí puedo hacerlo, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que no es que no nos cueste trabajo decir que nos cueste trabajo decir que no, es que nos cuesta trabajo decirnos a veces que sí a nosotros. Nos cuesta trabajo decirles que no al otro y que sí a nosotros. Y ahí es cuando uno tiene que voltearse a ver un poquito, ¿no? De por qué, por qué estoy priorizando, por qué el proceso del otro es más importante que el mío propio, ¿no? ¿Quién me va a cuidar a mí? Si yo ando cuidando a todos, ¿quién me va a cuidar a mí? Pues es un poco paradójico porque es cierto, ¿no? Cuando no sabes decir que no a alguien, obviamente te lo estás diciendo a ti, ¿no? O es uno o es el otro, ¿no? Y es muy interesante. Carmen, ¿tú qué piensas? ¿Cómo nos afecta a nivel práctico en el día a día no saber decir que no? Pues va en línea lo que dice Sandra, es decir, si priorizamos al otro sobre nosotros, quiero decir, sí que podemos, por supuesto, tenemos esta forma de altruismo, de solidaridad, que todo esto tiene que estar por delante, claro, pero es que también el poner nuestros límites, como decía antes, es necesario para sentirnos bien. Es que si siempre hago lo que el otro quiere, lo que la otra persona quiere, primero me puede generar mucha dependencia de que la toma de decisiones no va a ser mía, sino de la otra persona. Muchísima inseguridad, como has dicho tú antes, Santiago, que yo creo que detrás de eso hay mucha inseguridad por el miedo a no ser reconocido, a no ser querido, al rechazo. Entonces yo creo que eso te va mellando un poquito la autoestima. Si yo no pongo el límite al otro, a mí me afecta a nivel de autoestima, pero yo lo puedo ver en el otro también. Es decir, si a alguien yo le propongo algo o le digo algo y no me dice el no, para mí es, venga, pues a por todas, porque si aquí no me ponen límites, yo voy a por todas. Quiero decir, también hay que enseñar al otro, ¿no? O desde pequeños, ¿no? Pon tú también tus límites y di no pasa nada. Porque yo tengo 2 hijos y me pasa muchas veces, es que esto me ha gustado, pues diles que esto no te ha gustado. Porque si no, luego cargas como con una especie de sensación de malestar, de frustración, pero hacia ti misma además. De frustración porque realmente no estoy haciendo lo que a mí me apetecía hacer. Al final he tragado, quiero de nuevo aclarar que una cosa es cuando hay que ceder y otra es por sistema siempre tener que hacer lo que los demás quieren de ti, ¿no? Claro. Entonces, y esto lo vemos mucho, sobre todo ahora que estamos en fechas de Navidad, de estar mucho con la familia, ostras, ¿cuántos noes dejamos de decir? Claro. Por cumplir. Por cumplir el que tú realmente te sientes a gusto en esa reunión a la que tienes que ir. Yo he dicho que no hago una cosa en estas fechas de compromisos, pues porque, oye, ya vale. Pero no por mal, al revés, lo dices con todo el cariño. Es lo que digo, ¿no? Que luego también hay que saber transmitir de forma asertiva. Claro. El decir no es una guerra.
Es como el perdonar. Perdonar no es que me tenga que llevar bien contigo, simplemente perdono esto que me has hecho, ¿vale? Pero eso no quiere decir que luego tenga que llevarme bien. Además, hay que recordar que uno diga que no y el otro lo tome como quiera tomarlo, ya no es responsabilidad mía, porque si no ya estamos entrando en terrenos que no nos corresponden, ¿no? Que es cuando nos preocupamos demasiado por lo que los demás piensan de lo que nosotros decimos, ¿no? Pero es muy interesante, Carmen. Isabel, ¿tú qué opinas? ¿Por qué? ¿Cómo nos afecta el no saber decir que no? Bueno, pues yo creo que, como ha dicho Carmen, nos puede estar afectando en una baja autoestima, porque al final estamos priorizando lo que el otro quiere a lo que nosotros estamos queriendo, nos estamos dejando a nosotros mismos. También muchas veces nos podemos sobrecargar, es decir, nos están pidiendo haz esto, haz lo de más allá, y quizás por mantener una imagen, la imagen de que nosotros siempre acogemos todo, hacemos lo que los demás quieren, quizás tenemos una imagen de muy colaboradores o de muy buenas personas, nos vamos sobrecargando y al final nuestro índice de estrés aumenta muchísimo y luego además una persona puede saltar en la más pequeña cosa, porque hemos estado aguantando y entonces saltas en la más pequeña cosa o en el momento menos oportuno y no del acumule de cantidad de cosas a las que has estado diciendo que sí y que no te has cuidado. No, uno no se ha cuidado su salud, sus emociones o las cosas que realmente son más importantes. Muchas veces, si no decimos que no, pues estamos dejando de lado lo más importante, ¿no? Pues imagínate, tienes hijos y estás en el trabajo y por no saber decir que no a tus compañeros, a tu jefe, a todo el mundo, a tus clientes, a tus proveedores, pues descuidas algo que es importantísimo para ti, que es tu familia. Y luego encima lo pagas con tu familia. Además, lo que estábamos comentando, ¿no? Que al final a alguien le vas a decir que no. Eso es seguro. Lo que no sabemos a quién, ¿no? Pero esto es así. Sí, Sandra, ¿quieres comentar? Sí, lo que pasa es que ahorita Isabel mencionó así algo, una etiqueta que creo que es fundamental que toquemos, que el de ser buena persona. O sea, todo el tema del decir que no tiene que ver con ser buena persona. Socialmente está estipulado, alguien dijo, y así nos criaron a todos, de que las buenas personas dicen que sí, ¿no? Entonces, no quiero decir que no porque no quiero ser una mala persona. Y eso al final lo que hace es que se convierte en un hábito, ¿no? Que también Isabel lo comentaba, o sea, esta cosa que hacemos reiteradamente se convierte como, ni siquiera cuestionamos si podemos decir que sí o no, porque lo tenemos como tan sellado, ¿no? Pues sí, en el cuerpo, que romperlo es como enfrentarnos a la posibilidad y a la ilusión, porque creo que es toda una creencia de que somos malas personas, ¿no? O sea, decir que no es ser mala persona y eso está pues muy pesado. Pues así es, ¿no? Carmen, ¿quieres comentar? Sí, y luego que cuando empiezas, por ejemplo, a hacer ese cambio oye, hay que respetar mis límites o quiero un poco marcar mi territorio, viene al hilo de lo que han dicho tanto Isabel como Sandra, te empiezan a mirar raro, que algo te está pasando, no eres la misma. Y tú te vas sintiendo cada vez mejor porque tú vas cogiendo fuerza, vas cogiendo una mejor autoestima, vas cogiendo seguridad. Y cuando tú empiezas a marcar tu terreno, los demás empiezan como a hacerse más pequeños y a decir, bueno, pero aquí ¿qué está pasando? ¿No? Y se ofuscan, ¿no? Porque no entienden que, no sé si habéis tenido este proceso, a mí sí que me ha pasado, ¿no? A lo largo de la vida de decir, no, yo ahora esto lo voy a marcar así con estas personas porque creo que necesito en este momento de mi vida marcar mi territorio, ¿no? Y cuando eso sucede te miran raro como que, perdona, ¿a ti qué te han hecho? ¿Qué te ha pasado? No, no me ha pasado nada. Y los quieres igual, ¿eh? Amigos, familia, quien sea, los quieres igual, pero de repente tú te das cuenta de que ya vale y te mantienes en tus 13, ¿no? Entonces ya empieza a haber algo que no les encaja. Empiezan a mirarte raro, ¿no? Como que algo le ha pasado a esta mujer, ¿no? Claro. Pero eso pasa, Carmen, y eso nos ha pasado creo que a todos. Lo que pasa es que en la medida que vas desarrollando tu consciencia y tu inteligencia emocional, van cambiando las cosas. Porque nosotros no nos mostramos como somos desde el principio. Porque si yo desde el principio digo no a lo que no me gusta, la gente lo entiende y así me conoce.
Pero ¿qué pasa? Sí. Que si yo empiezo cediendo, porque pienso que es lo que tengo que hacer, claro, cuando yo me canso y digo que no, ahí es donde te dicen que lo que ha pasado contigo, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Sí, Isabel, ¿quieres comentar? Sí, a lo que estás diciendo, a lo que ha dicho Sandra, la pregunta a mí que me emerge es ¿qué imagen creo que debo dar de mí? ¿Cuál es la imagen que yo estoy creyendo que debo de estar proyectando hacia afuera? Porque al fin y al cabo es como una imagen que nosotros queremos proyectar hacia afuera y al final utilizamos una estrategia que puede estar equivocada para alimentar esa imagen. Entonces, muchas veces yo me estaba preguntando, a ver si esto, ¿por qué una persona se lo tiene que cargar todo? ¿Es porque quiere ser imprescindible? ¿Es porque crees que si no eres imprescindible no te van a aceptar? Porque esto también puede pasar. O, 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 sí, entonces, es decir, eh, ahí hay una consideración de que es que si yo no lo hago todo, es que si yo empiezo a decir, tú me vas a dejar de aceptar, tú me vas a dejar de querer, tú no voy a ser lo suficientemente bueno. Esta parte que me han puesto aquí de que yo soy perfecto o perfecta va a dejar de existir. Entonces, Pues sí, sí. entonces muchas veces, bueno, pues también son ideas, una idea de una imagen que está equivocada, simplemente. Isabel, pues lo curioso es que al hilo de lo que dices, si nosotros lo que queremos es ser aceptados, diciendo que sí a casi todo lo que nos piden, y nos damos cuenta por nuestra experiencia que ni aún así, es más, muchas veces sucede al contrario, se respeta más a las personas que saben decir que no, a las que Claro. dicen que siempre que sí. Claro. Claro, entonces, ¿qué es lo que inteligentemente tenemos que hacer? Pues finalmente, si haga lo que haga, van a haber personas que me acepten y personas que no, pues mejor soy yo mismo, dejo de ceder a lo que no me gusta, de hacer lo que no vibro y finalmente tiene más que ver conmigo mismo, ¿no? Carmen, ¿querías comentar? No, es que lo estaba notando ahora, ¿no? Que nos hace más fuertes decir que no, nos da más fortalezas. Entonces, ante los demás, es positivo, creo, no es que seas débil o fuerte, sino tener fortalezas para aceptar nuestras debilidades y saberlas llevar también, ¿no? Las debilidades que todos tenemos, incluso aceptar nuestras propias debilidades. Yo siempre he sido partidaria de aceptarlas y reconocerlas y sacarlas a la luz, porque creo que todo eso nos hace más fuertes, ¿no? Entonces, no creo que vaya tanto en el sentido de ser mejor o peor persona, sino más en el de ser más fuerte, tener más fortalezas o menos. Si ante los demás nuestro aspecto, nuestra figura o nuestro carisma es de ser fuertes, de tener fortalezas, creo que es algo bien considerado, ¿no? Y que puede ser que nuestra opinión se tenga en cuenta, puede ser que se nos tenga en cuenta para, llámalo X, ¿no? Y no tanto que ver con lo de mejor o peor persona. Por supuesto, detrás está el miedo al rechazo absoluto y todo partiría de la aceptación de las cosas tal y como son, ¿no? Y de las personas tal y como son, marcando cada una su forma de ser. No podemos moldearnos a tanta gente que pasa por nuestras vidas, ¿no? Claro, es que al final no se trata de decir que no, que sí, se trata de hacer lo que vibras, lo que quieres, más allá de lo que los demás esperen. Porque la pregunta es, ¿vas a vivir para los demás o vas a vivir para ti? ¿Qué quieres hacer? Entonces yo creo que se respeta mucho y creo que nos pasa a todos una persona que sepa que decir que sí cuando tiene que decir que sí y sepa decir que no cuando no le vibra, no le apetece. Aunque al principio sí nos resulte chocante, ¿no? Pero la pregunta, Sandra, es ¿a qué le tenemos tanto miedo cuando decimos que no? Porque es que muchas veces es como, uy, voy a decir que no. ¿Qué vaya a pasar? ¿Qué va a pasar? Los que tengan que estar en tu vida van a estar y los que se tengan que ir, que se vayan antes. ¿No? Porque si no, vamos a estar en una forma de ser que nos va a costar mucho trabajo, o sea, mantener ese disfraz para que cuando realmente seamos como somos y digamos que no, la gente se acabe yendo, ¿no, Sandra? Sí, bueno, lo que pasa es que creo que sí estamos tocando como un tema que tiene un problema como muy grande de transformando. A ver, por ejemplo, yo soy de México, ¿no? En México tenemos una sociedad machista, ¿no? En donde, por ejemplo, la mujer, o sea, decir que no, y claro, va cambiando, ¿no? Pero es parte de la historia y de pronto creo que
pues sí, ¿no? Nosotros que estamos aquí platicando, pues tenemos una historia de trabajo personal y llegamos a este punto de que nos es muy fácil decir como hay que decir que no. Pero la realidad de muchas personas en su día a día, probablemente hay gente que nos esté escuchando, es que hay un terror a romper con todo ese como expectativa cultural, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con los recursos que tienes internamente, ¿no? Porque el decir que no y el miedo que, además del rechazo y todo esto que hemos dicho, es como con qué recursos cuento, ¿no? A lo mejor si le digo que no a mi papá, me quedo sin casa, ¿no? A lo mejor que si le digo que no a mi jefe, me quedo sin trabajo. A lo mejor si le digo que no a mi pareja, me abandona. A lo mejor, o sea, es como muy grande todo las consecuencias que puede traer el decir que no. Y me refiero que tiene que ver con recursos, porque si tú te sabes poseedora o poseedor de recursos, te atreves más a decir no, ¿no? Si a lo mejor económicamente tienes una estabilidad, es más fácil poder decir como, no, no quiero hacer ese trabajo, ¿no? Y muchas veces en el día a día eso para muchas personas es demasiado abrumante a lo mejor. Entonces, por ejemplo, yo le diría a la gente, no piensen en que hoy tienen que ser eso, ¿no? Esa persona que dice que no rotundamente a todo lo que no quiere hacer, es un proceso de, el ir poniendo límites es como una danza, ¿no? Esto que decías hace rato de, bueno, la persona te prueba tu límite, ¿no? Tú no dices que no, entonces va al siguiente escalón, va al siguiente escalón. Es como, di que no a un pequeño de los escalones solamente. No le digas que no a todo en la vida porque yo soy todopoderoso y yo puedo con todo y no necesito a nadie, porque la realidad es que tampoco es así. Tampoco queremos vernos solos en el mundo porque no sepamos reconocer las necesidades de los demás y nuestro papel en sus vidas. Pero sí como que lo vayas probando, ¿no? Dónde se siente bien, dónde se siente mal, dónde trae cambios positivos a mi vida, dónde no. Pues ahora vamos a entrar en eso porque es muy interesante. Carmen, ¿querías comentar? Sí, quería añadir simplemente que es verdad que no es necesario tener que decir un no categórico. O sea, el no se puede decir de muchas maneras. Y puedes dar una explicación, mira, pues me encantaría ir a esto, pero resulta que yo qué sé, tal cosa, o mira, realmente no me apetece quedarme en mi casa, o deberíamos acostumbrarnos a que los demás nos puedan responder así, sabiendo que no hay nada malo detrás. No me están rechazando, luego esa persona me demuestra su amor de otra manera, o su cariño, o lo que sea. Lo que no podemos es siempre hipotecar nuestra vida al miedo, ¿no? A mí es una frase que me acompaña siempre en toda la vida, ¿no? Lo de vivir sin miedo, ¿no? Te lleva a darte algún bofetón alguna vez, ¿no? A caerte de bruces y a tener que levantarte muchas veces. Pero es que vivir con miedo eternamente es muy complicado. Yo creo que de los que estamos aquí, todos hemos afrontado algún momento de estos de tirarnos a la piscina cuando no sabíamos si estaba llena o vacía. Bueno, y aquí estamos, quiero decir. Lo digo un poco por lo que decía Sandra de los recursos, ¿no? Claro que da miedo que me quede sin recursos. Si yo le digo, le contesto mal a mi jefe y me despide, que, bueno, pues a lo mejor hay oyentes que están escuchando y están en una situación así. Mira a ver qué es lo que puedes hacer. Quizá puedes correr ese riesgo y buscar otro empleo. Quizás puedes correr ese riesgo, coger ese paro y formarte de otra cosa. O sea, quiero decir, lo que no podemos es vivir con miedo toda la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, Carmen, claro, hay que diferenciar entre que yo puedo decir que no, pero elijo decir que sí porque me conviene, que es una situación diferente a decir que, claro, a decir que sí porque no puedo decir que no. Claro, yo, por ejemplo, por conveniencia, oye, que mi jefe me trata mal, pero a mí me conviene quedarme en el trabajo, pues yo digo que sí, pero sé por qué lo hago. Aquí hablamos más, claro, de la situación donde mucha gente no puede decir que no porque va en contra, ¿no? Y aquí viene una pregunta interesante. Cuando decimos que no, es sano para nosotros, pero ¿es sano cuando decimos que sí a los demás? ¿O también es sano para los demás que les digamos que no, Isabel? Me refiero, ¿los ayudamos cuando les decimos que sí a todo? No estamos, creamos más también una relación en cierto modo dependiente, es decir, la dependencia se genera. Pero es que muchas veces adquirimos roles porque lo que buscamos, yo creo, en el fondo, es generar situaciones
dependientes, de mayor o menor grado. Entonces, como decía Carmen, ¿no? Es decir, muchas veces hay que aprender a ver nuestros propios miedos para saber afrontarlos y ver si es que estamos generando personalidades o formas de ser por no lanzarnos a una piscina o por evitar ciertas situaciones. Evidentemente, hay que saber decir no a veces. Es decir, es importante, no es, vale, yo voy a dejar este trabajo, es decir, es aprender a saber cómo decirlo y también ser receptivos a escuchar a alguien que nos está diciendo que no. Porque claro, también muchas veces en una pareja, por ejemplo, ¿acepto yo que mi pareja me diga que no? Y si yo no acepto que mi pareja me diga que no y le hago sentirse mal porque me está diciendo que no, no genero yo una situación de evitación en el que enseño a mi pareja a que nunca me diga que no. Y esto acumulado en el tiempo genera formas de relacionarnos que dejan de ser sanas, que generan conflictos, y ya no en la pareja, sino en el trabajo, por ejemplo. Yo no digo que no, mi jefe me enseña a no decir, a siempre ser sumiso. No está generando eso, relaciones tóxicas. Entonces, bueno, Claro. Sí, pues creo que es importante. ¿Sí, Carmen, quieres comentar? Sandra, ¿has Sí, levantado sí. la mano tú también? Sí. Vale, pues Carmen y luego Sandra. Lo que está diciendo Isabel es que creamos una toxicidad bestial en las relaciones cuando no sabemos decir que no. Estaba pensando en lo que hablas de las relaciones de pareja, por ejemplo. Oye, que todo no vale, que te quiero mucho, pero todo no vale en esta relación, ¿no? Pero ya no de pareja, con hijos, que es con los que yo más relación tengo en estos momentos, ¿no? Mis hijos son ya jóvenes adultos, quiero decir, y yo hablo con ellos y les pido que sepan decir que no, porque se comen unos dramas tremendos. Es decir, creo que es algo que hay que enseñar desde pequeñitos, ¿no? De no pasa nada si tú dices que no. No un no por norma. No el niño se pone cabezota y siempre coge la pataleta, sino que cuando el niño va creciendo y va yendo a los cumpleaños y se va relacionando con otros niños, pues hay que enseñarles un poco esto. Y en las relaciones se produce una toxicidad bestial por no saber parar. Y es lo que digo, que no solo es un no, no es un no categórico, es un no entiende que a mí esto no me gusta o esto no me apetece. Claro, es que volvemos a... Tú puedes decir que sí las veces que hagan falta, no pasa nada, pero que cuando quieres decir que no, puedes decirlo sin que eso te afecte lo más mínimo. Porque si no, no podemos hacer responsable al otro de hacer lo que quiere hacer con nosotros si nosotros no ponemos límites. Porque estamos siendo cómplices de una actividad que no queremos sin darnos cuenta. ¿Sí, Sandra, quieres comentar? Sí, es que a mí hubo un punto de lo que comentaba Isabel que me parece que es súper importante que rescatemos, la parte del cómo recibo yo el no. O sea, esa es una manera de cambiar las cosas y de modificar cómo socialmente y en nuestras relaciones, por lo menos cercanas, vivimos y enseñamos al otro a vivir el no, ¿no? O sea, cuando somos buenos receptores del no y nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro padre se da cuenta de nuestra capacidad de recibir el no, eso también siembra una semilla en el otro de, pues tampoco tengo que hacer tanto drama, no pasa nada, ¿no? Es una necesidad, que aquí es algo que Carmen ha mencionado mucho, la parte de cómo se dice el no. O sea, no deberíamos de necesitarlo, pero por nuestras relaciones es bueno dar razones de por qué no, ¿no? Te estoy diciendo que no porque decirte que sí es hacer algo que no quiero hacer y la voy a pasar mal y te voy a hacer que la pases mal, ¿no? O sea, todo eso, a lo que voy es, no necesitas tener pretextos para decir que no, pero en el día a día en tus relaciones, el explicar el por qué no te puede ayudar a que el otro lo reciba mejor, ¿no? Y el que tú lo recibas bien el no, también puede ayudarle al otro a aprender a recibir el no. Pues definitivamente, ¿no? Hay formas de hacerlo, aunque hay que recordar siempre que como el otro tome lo que nosotros hacemos, no es nuestra responsabilidad, porque si no, ya empezamos con un doble juego que es muy complicado de controlar. O sea, sí es cierto que yo puedo decir que no y dar una explicación,
O a lo mejor no me apetece dar la explicación y tengo el derecho a decir que no y ya está. O sea, tampoco pasa nada. O sea, no hay que hacerse los frágiles ni hay que irnos al drama. O sea, oye, pues me has dicho que no, pues ya está, tus razones tendrás. Y lo acepto y lo respeto. Entonces, aquí la invitación es di los nos que te hagan falta, no pasa nada, y si pasa algo, tiene más que ver con tu vibración, con lo que tú eres, que lo que no eres. Porque lo que creo que no es muy equilibrado a nivel de inteligencia emocional es estar viviendo pensando siempre en los demás. Yo creo que así es complicado que uno sea feliz. Pero bueno, cada quien que haga lo que quiera hacer, ¿no? Faltaría más. Bueno, vamos a presentarnos para que la gente os conozca. Bueno, Isabel, ¿quieres comentar algo? Y luego nos vamos a presentaciones. Sí, con respecto a esto que estabas diciendo, ¿cómo has dicho tu última frase? Que has dicho algo así como permitirnos ser, ¿no? Más o Sí, menos. sí, sí. Claro, pero que, es decir, nosotros podemos generar, es decir, nosotros podemos tratar de generar una visión de nosotros mismos tanto diciendo no como diciendo sí. Es decir, en el fondo está qué es desde dónde nos estamos proyectando. ¿Estamos siendo realmente nosotros mismos? Pues ¿Estamos dejándonos esas. ser, como decía Carmen, rompiendo nuestras barreras? ¿O estamos utilizando el no o el sí como una estrategia porque no nos estamos atreviendo a ser nosotros mismos? O como decía Sandra, porque no tenemos los suficientes recursos que nos están permitiendo desarrollarnos y tenemos que ir poquito a poquito viendo cómo podemos desarrollar, conocer quiénes queremos ser y cómo lo queremos manifestar. Definitivamente, aquí la invitación no es que digas no por costumbre o no por venganza o no por... No, es que digas no cuando no quieras hacer algo. Es tan sencillo como eso. No se trata de buscar más dramatismo ni complicar la situación. Quiero hacer esto, vibro, me apetece, soy yo. No, pues no, pero a quien sea, al vecino, a mi padre o al papa, me da igual. Y si es que sí, pues igual, con la misma facilidad. Porque esto tiene más que ver con nosotros mismos. Porque vemos mucha gente todos los días haciendo cosas que no quiere. Y es triste, porque nadie nos obliga, aunque así lo pensemos. Pero bueno, ahora seguimos con el tema, que está muy interesante. Carmen, ¿qué te parece? ¿Empezamos contigo para que te presentes? Claro, pues nada, pues yo estoy en Zaragoza. Desde hace 11 años tengo una escuela de yoga Zaragoza, donde damos clases de yoga tanto para niños como para adultos y también de mindfulness. Aparte de las clases regulares, hacemos muchos talleres monográficos, muchos cursos, tanto online como presencial. Bueno, quien quiera me puede seguir en Instagram, es Yoga Zaragoza, en Facebook Escuela de Yoga Zaragoza. Y bueno, pues aparte de estar ahí también doy algunas clases en empresas, cursos, en fin, voy haciendo diferentes cosas, colaboraciones como ahora con vosotros, que estoy encantada. Y bueno, y ya llevo ahí 11 añitos, así que muy bien. Muy Pues bien. interesante. Y la gente, Carmen, que quiera inscribirse, contactar, investigar, ¿dónde puede hacerlo? Pues puedo dejar un email o... Puedes dejar lo que tú quieras, teléfono, redes sociales, canal, lo que tú quieras. Vale, pues eso, Instagram ya he dicho Yoga Zaragoza, Facebook es Escuela de Yoga Zaragoza, mi teléfono es 645-881-811 o email info@escuelayogazaragoza.com. Estaré encantada de atender cualquier duda, cualquier consulta que me tengáis que hacer, pues encantada de atenderos. Pues me parece maravilloso e invitamos a la gente, por supuesto, a que te contacte y obviamente se meta a curiosear y a ver, ¿vale? Muchas gracias, Carmen. Gracias. Sandra, ¿vamos contigo? Sí, gracias. Bueno, pues yo soy Sandra y resido en México, pero bueno, tengo un proyecto Bosque de Luz que está aquí anotadito. Bosquedeluz.com con David, que vive en Madrid, él está por allá, es su compatriota, y bueno, abrimos esta red ya hace casi de 7 años, que es una red para que tanto los buscadores de conocimiento, o sea, que no sepan qué están buscando, puedan entrar ahí y ver todas las opciones que hay, ¿no? Lo que queremos es dar a conocer todas las formas de terapia alternativa, terapias naturales, ¿no? O sea, que la gente tenga un buscador
específico de este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, tenemos la posibilidad de que como profesional, por ejemplo, ustedes chicas, Isabel, Carmen, puedan subirse, abrir su perfil como terapeutas, como dueñas de un centro holístico, y entonces den a conocer ahí sus actividades, ¿no? Que pueden ser presenciales, online, o sea, tiene como muchas caras el proyecto de Bosque de Luz. Puedes hacerte una pequeña mini web, ¿no? Si no tienes web, Bosque de Luz es muy bueno para las personas que como que no se llevan muy bien con el mundo digital. Les facilitamos muchas herramientas para que pues se les haga más fácil como esta transición. Entonces, pues les invito a que lo conozcan y se den una vueltecita. Es un proyecto que tiene mucho amor. Si entran a la web, verán que está cuidado de esquina a esquina por puro amor y bueno, eso, que lo compartan porque es un proyecto internacional, no solo funciona en España, funciona pues a nivel global. Su presencia principal es en España, pero de poco a poco va expandiéndose a otros países. Entonces, Ok, pero además eres terapeuta holística, ¿no, Sandra? Sí, soy psicóloga de profesión y luego ahí me embarqué, pues es que mi amor por las terapias alternativas, por eso Bosque de Luz también, ¿no? Porque realmente yo he visto en la práctica lo increíble que es tener una caja de herramientas, ¿no? Tesoros ahí de diferentes prácticas y esas, pues cada persona que viene tiene necesidades diferentes, ¿no? Entonces yo lo que hago es como eso, ¿no? Tengo aquí mi baúl de cositas y esto creo que es bueno para ti, vamos a probarlo, ¿no? Entonces, Bosque de Luz es un reflejo al final como de mi práctica, tanto personal como profesional. Además, se me hace muy interesante porque a nivel cliente, o sea, buscador de terapias, de talleres, lo puedes encontrar. Y si eres terapeuta, también puedes encontrar una plataforma donde puedes dar a conocer todo tu trabajo. Pues Sandra, se me hace muy interesante y por supuesto recomendamos, invitamos que la gente se meta a Bosque de Luz, se inscriba y obviamente te contacte. ¿Vale, Sandra? Gracias. Gracias a ti. Isabel, ¿vamos contigo? Sí, bueno, pues yo soy Isabel Ward y fundé una escuela ya hace unos cuantos años también que se llama Yoga Anandamaya y sobre todo nos dedicamos a la difusión y a la práctica, difusión, enseñanza y práctica del yoga, del budismo, sobre todo de la corriente Theravada y lo que ha derivado de él, que es el mindfulness, y dentro de este campo en la psicología y la neurociencia. Entonces, estos son los campos que sobre todo manejo y bueno, invito a gente a colaborar, gente que sea que sea especialista o en neurociencia, psicología, o a maestros budistas o a grandes profesores de yoga, pues para que compartan con nosotros su experiencia. Mi campo es sobre todo el generar paz en la mente y en el cuerpo. Y bueno, sobre todo me focalizo en las herramientas que nos ha proporcionado el yoga y el budismo, ¿no? Porque, bueno, la parte más neurocientífica y la psicología, que también tiene su aportación, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues la respalda más con los últimos estudios científicos que están mostrando, ¿no? Las bondades de las enseñanzas budistas y del yoga, ¿no? Y bueno, básicamente es a eso a lo que me dedico, tanto en clases colectivas como privadas y también en otros sitios, colaboro también y eso. Y entonces me puede encontrar porque es muy fácil, si se pone Isabel Ward, se encontrará la página de Yoga Nandamaya. Nandamaya es una palabra más difícil, ¿no? Pero que se refiere a una de las capas del ser humano, que es la capa de la felicidad. Pero si se pone Isabel Ward ya se entra en contacto con todo, con mi página web, con mi canal de YouTube, Instagram, con colaboraciones que hice para Televisión Española. Y entonces ahí se pueden recoger clases de yoga cortitas, que todo el mundo puede practicarlas y están a disposición de todo el mundo. También a través de mi página web hay disposición de audios, de relajación, de meditación. Y también de libros para descargar, donde uno puede recoger las enseñanzas, sobre todo el budismo Theravada, pero que bueno, que hablan sobre la práctica de la paz interior y entonces, bueno, pues gratuitamente uno se puede descargar desde mi página web un montón de material. Pues suena muy bien, además, qué importante que digas lo de para todas las edades, porque hay mucha gente que cuando piensa en yoga,
piensa en posturas imposibles, ¿no? En morderse las uñas de los dedos gordos del pie, que nadie, o sea, no, eso no se puede, ¿no? No sé que seas muy joven o muy elástico. Y no es cierto, o sea, el yoga no tiene que ver con posiciones, pero significa unión, es mucho más profundo, ¿no? Que lo que la gente pueda pensar. Así que invitamos a toda la gente, tenga la edad que tenga, obviamente que os contacten, que yo sé que lo hacéis con mucho gusto. ¿Vale, Isabel? Vale, pues si os parece bien, vamos a las dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Dice, soy Olga de Javea. Este tema me toca de cerca porque soy una persona que lo pasa muy mal para negarme a algo que me pidan. Y no sé por qué. Y me he metido en muchos problemas por esto. La verdad, cuando digo que no, me siento fatal. ¿Qué hago? Que esto le pasa a muchísima gente. ¿Y qué herramientas, Sandra, se te ocurren que le podemos dar? Pues yo lo primero que le diría a Olga es que hagas las paces con esa sensación de sentirte mal porque estás rompiendo un hábito que llevas toda tu vida haciendo, ¿no? Y uno siempre, en cualquier proceso de cambio, pues es como si el proceso de la oruga y la mariposa, ¿no? Uno ve el proceso y realmente no es que sea un proceso sutil cuando la mariposa está saliendo del capullo, ¿no? O sea, está rasgando ahí un proceso y pues es lo que te está pasando, ¿no? Que estás familiarizándote con las sensaciones de ponerte a ti sobre a los demás. Y claro, la sensación de sentirte mal viene porque te posicionas probablemente en cómo se siente el otro ante tu no. Yo lo que te diría es eso, como ve amigándote con esa sensación, porque entre más digas que no, es como lo desconocido, ¿no? Al principio, o como cuando bebes algo nuevo, la cerveza, por ejemplo, ¿no? Que tiene este sabor raro al principio, pero después le vas agarrando gustito. Claro. Y es como hacer las paces con que las cosas no ocurren de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces poco a poco irás agarrándole el gustito al decirle que no al otro para poderte decir que sí a ti y enfocarte en lo que sí obtienes del decir que no, porque esto es bueno para mí, ¿no? ¿Qué me estoy regalando a mí a través de decirle que no al otro? Yo creo que es un gran propósito ahora que estamos empezando ciclo, nuevo año, ponerte a ti, tu relación contigo sobre tu relación con los demás. Lo único que hará es a lo mejor hacer un filtro de personas, que la gente que se quede a tu lado sea gente que valore que te valores, que al final eso queremos, rodearnos de gente que nos quiera ver brillar, si no, ¿para qué? Pues fíjate, Sandra, claro que tocas el tema dependiendo de las personas. Yo recomendaría que no importa quién sea, porque a veces nos equivocamos. Es que si es mi padre, sí, pero si es un amigo, no. No, decir que no es decir que no a lo que no gusta, a lo que no quieres, sea quien sea, porque tiene que ver contigo, no tiene que ver con los demás. Y por supuesto, Sandra, yo estoy de acuerdo, es un proceso. O sea, hay mucha gente que viene a mis talleres que quiere los cambios para ayer. O sea, llevan 40 años haciendo lo que vienen haciendo y quieren el cambio para ayer. No es así. Seguramente te va a costar trabajo. Y seguramente habrá gente que se muera sin poder decir que no, porque es la realidad. Pero no pasa nada. Simplemente es que te hagas congruente contigo mismo y que empiezas a decir que no a lo que quieres decir que no. Nada más. Es por ahí el asunto. Vale, dice, soy Mercedes de Sevilla. Yo pienso que si no aprendes a decir que no, la gente abusa de ti. No tendría que ser así, pero la triste realidad es que es así. ¿Qué pensáis? ¿Carmen? Claro. Sí, creo que ese es el tema, que vas permitiendo que la gente, pues sí, se aprovechan un poco de ti o porque tú no te acabas de empoderar, ¿no? Y no acabas de decir, oye, estoy marcando mi terreno, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues sí, puede haber un abuso. Por supuesto, los abusos vienen por no decir que no, ¿no? Cuando hay un abuso de una persona a otra es porque, bueno, uno abusa del poder que uno tiene y muchas veces la otra persona, pues por el poder que tiene el otro, no es capaz de decirle que no, por ignorancia, por yo qué sé, ¿no? Hablo de abuso entenderme en un contexto normal, ¿eh? No me voy a otras movidas que yo ya entiendo lo que son otro tipo de agresiones, ¿no? Pero quiero decir que sí, sobre todo, ¿no? Cuando hay un cierto, dos niveles de poder, ¿no? Y yo estoy abajo y el otro está arriba, y ves donde hay un abuso de poder, ¿no? Y tú al final tragas con todo lo que la persona que tiene poder te pide. Y claro, es un abuso, porque al final pues has dicho tantas veces que sí a todo, que al final ya, venga, pues ya que lo haga esta, ¿no? Que a todo dice que sí. Eso. Por eso es tan importante para esta Mercedes de Sevilla
entender que es nuestra responsabilidad poner límites. Claro. Porque si no, estamos invitando a la gente a que abuse, que no tendría que ser, pero es la realidad. Pero es. ¿Carmen? Sí, no, quería añadir con lo que decía Sandra, de esta chica que decía que le cuesta tanto, empezar por cosas pequeñas. Y lo que dice Sandra es muy importante, siéntete, escúchate cómo está tu cuerpo, qué está pasando dentro. Y luego hay que tener en cuenta también que el que nos neguemos a algo no quiere decir que no quiera yo a esa persona. Yo le puedo decir a alguien que quiero mucho, mira, no quiero ir al cine contigo porque me apetece quedarme en casa. No quiere decir que no quiera verlo, no quiere decir que no la quiera, no quiere decir, ¿vale? Que tengamos claro que lo del no o negarnos algo no quiere decir que no admiremos o tengamos cariño a esa persona. Carmen, pues es que has tocado un tema muy importante porque asociamos mucho el cariño o el amor con el tener que decir que sí. Y yo me pregunto, ¿pero de dónde hemos sacado eso? A ver, yo puedo adorar a mi padre, a mi hermano, a mi pareja, y le digo que no cuando hace falta. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Sí, Carmen. Porque nos viene de ahí. Nos viene de los estilos de apego y de la forma en que hemos crecido, de cómo nos han educado, de cómo nos han tratado en la educación. Entonces, el niño, estos son estudios que hay muchísimos, de psicología, de neurociencia, etc. El niño va a hacer cualquier cosa por agradar a los padres, cualquiera. El niño no se ve como una persona independiente de sus padres ni autónoma. Nos cuesta unos años hasta que nos vemos como autónomos, ¿no? Como personas autónomas. El niño va a complacer siempre a los padres. Entonces ahí, si hay un cierto abuso por parte de los padres, va a marcar más. Quiero decir, depende de los estilos de apego, muchísimo, muchísimo. Pues si tienes un apego inseguro, sí. Claro, por eso la invitación hoy es precisamente aprende a decir que no. Sí, Isabel, y luego Sandra. Sí, bueno, yo quería que a veces decir no, lo que has dicho que Santiago, ¿no? Porque está asociado al amor, ¿no? El siempre tener que decir sí, pero en el verdadero amor, muchas veces decir no es una muestra muy grande de amor. A veces, por más que nos duela y por más que no queramos, es decir, dar un paso atrás en nuestra intención y decir no, o decir no porque sabemos que es algo bueno para el bienestar de la otra persona, es la mayor muestra de amor que podemos dar. Que sí, que puede parecer contradictorio, Isabel, pero tienes toda la razón. Muchas veces decir que no tiene más que ver con el amor consciente. Lo que pasa es que todavía nos queda muy lejos que con lo que decimos que es amor. Así que totalmente de acuerdo. ¿Sí, Sandra, querías comentar? Sí, solo quiero como sumar la parte, como, porque decías, ¿de dónde viene esto, no? Y yo sí quiero mencionar el concepto del sacrificio y del servicio, que es algo que también está como muy instaurado socialmente, que sí creo que tiene que ver mucho con nuestras religiones. Y esto, ¿no? Que hay que derribar también un poco esa creencia de que el servicio no es siempre que me pasen por encima para que todos los demás estén bien, ¿no? O sea, hay que cuestionar un poco esto de dónde viene pues todo esta creencia. Claro, es que precisamente si hablamos de servicio y de ayudar a alguien, lo podemos mucho más ayudar cuando le ponemos límites que cuando le permitimos cualquier cosa. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los hijos, ¿no? Que hay muchos papás que confunden el permitir muchas cosas con cariño, y es al contrario. Los ayudas más poniéndole límites. Qué curioso, ¿no? Pero es que es así. Pero bueno, aquí tenemos tema para hablar rato, pero se nos acaba el tiempo. Así que, Sandra, muchas gracias por estar en otro programa más hoy con nosotros. A ti, muchas gracias. Carmen González, un abrazo y gracias también por querer compartir el programa de hoy. Gracias a vosotros. Isabel Ward, un placer que hayas compartido también el programa. Ojalá y haya más. Así que recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros, sí. ¿Te acuerdas, Sandra, o no te acuerdas? Sí, nos importas. Un abrazo y nos vemos el programa que viene. Cuidaros. Gracias. Chao, gracias. Chao.